Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas al ya tercer seminario del segundo semestre. En esta ocasión está con nosotros el Manuel Concha, que bueno, como se mencionó en el afiche, estudió su licenciatura en la Chile, luego se fue a hacer su máster a la Cato, y ahora está actualmente en la Universidad de Talca con el profe Luc, ¿cierto? Luc Lapán, claro, con el profe Luc. Y bueno, nos va a hablar de funciones simétricas clásicas y reglas de Pieri. Así que, póngale nomás. Muchas gracias, Eder, por presentarse y gracias por la invitación también. Cualquier pregunta que tengan, denle nomás, por si acaso. No. Sí, Eso, cualquier ya, pregunta. ahora sí. Como bien dijo Eder, voy a hablar de las funciones simétricas y en particular una propiedad interesante que tienen las funciones simétricas, que son las reglas de Pieri. Entonces, vamos a partir dando la definición. Una función simétrica es una función, es un polinomio en n variables, que al intercambiar dos variables no le pasa nada, ¿sí? O sea, queda invariante bajo la acción del grupo Sn. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta primera de acá, aquí, es una función simétrica. No me rayes, ahí sí. Es una función simétrica, porque si cambiamos el 1 por el 2, acá, en los coeficientes, de las variables, no le va a pasar nada, porque aquí va a quedar simplemente lo mismo, va a quedar x2 al cuadrado más 2x2, x1 más x1 cuadrado. Y si uno reordena, porque la suma es cumulativa y el producto es cumulativo, entonces va a quedar la misma cosa. En la segunda pasa lo mismo. Nosotros podemos cambiar el x1 con el x2, podemos cambiar el x2 con el x3, el x1 con el x3, podemos hacer cualquier permutación y el polinomio va a quedar igual. Y en la tercera, tenemos lo mismo, si cambiamos el x1 con el x2, queda igual, pero por ejemplo si cambiamos, entonces son simétricas respecto a x1 y x2, pero si cambiamos el x1 con el r, por ejemplo, ya no es simétrico. Entonces en este caso vamos a decir que es simétrica respecto a la variable x1 y x2, pero no es simétrica respecto a la variable r, porque si cambiamos cualquier cosa por r, entonces eso va a cambiar el polinomio. ¿Okay? Y una observación interesante de esto es que estas funciones simétricas forman un espacio vectorial. Nosotros si sumamos dos funciones simétricas, siguen siendo simétricas. Si lo multiplicamos por un escalar, es la misma cosa, la acción del grupo Sn no cambia mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver más o menos en esta charla? Vamos a ver básicamente bases para esas funciones simétricas, que eso de hecho es como la parte interesante, o por lo menos la parte que yo estudio en el doctorado. Entonces vamos a ver ciertas bases interesantes, vamos a ver hartas. En un momento va a ser un poco latero, quizás va a ser mucha definición, pero en un momento vamos a empezar a ver sus propiedades combinatoriales, ¿ya? Esto de las funciones simétricas está dentro de algo que se llama combinatoria algebraica, que es básicamente tomar objetos algebraicos, como estos que son las funciones simétricas, pero las asociamos con objetos combinatoriales. ¿Ya? Y ahí vamos a ver objetos combinatoriales que nos van a ayudar. Entonces las funciones simétricas son un bicho bien feo, pues esto puede crecer mucho, puede ser muy difícil de estudiar, pero si le asociamos a un objeto combinatorial, el objeto combinatorial muchas veces va a ser mucho más simple, mucho más manipulable, e incluso hasta más lúdico. ¿Okay? Entonces algo bien entretenido, una cosa muy fea se traduce en algo más divertido. Entonces esa es como la filosofía de lo que se va a hacer en general en la charla y en general en la combinatoria algebraica. ¿Okay? Entonces el primer objeto combinatorial que vamos a ver es la idea de particiones. Si nosotros tenemos una partición de n es una secuencia de números naturales que suman n, y los vamos a poner en forma decreciente. Por ejemplo, una partición del 8 es la tupla 3, 2, 2, 1. ¿Por qué? Porque si yo sumo 3 más 2 más 2 más 1 es 8, y aparte está en forma decreciente. Una partición del 12 es 6, 3, 1, 1, 1, porque suman 12 y aparte los pusimos de forma decreciente. Y por ejemplo, acá tenemos toda la lista de las particiones del 4. Tenemos el 4 por sí solo, es una partición de 4, suma 4, está en decreciente. El 3 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 1 y el 1, y el 1, 1, 1. No hay más, ¿cierto? No hay otra forma de escribir 4 de manera decreciente y ponerlos como tuplas. Entonces, esta es una idea principal que nos va a ayudar a caracterizar las funciones simétricas.
Una cosa buena de las particiones es que nosotros le podemos asignar un diagrama a estas particiones. Entonces, a cada partición le podemos asignar un diagrama que se llama diagrama de Ferrer o diagrama de Young. ¿Cómo? Si yo tengo la partición 3, 2, 2, 1, simplemente voy a poner 3 cajitas, después 2 cajitas, después 2 cajitas, después una cajita. Eso es todo. Si yo tengo un diagrama de esta forma, entonces yo voy a poder obtener una partición. Entonces las particiones y estos diagramas son la misma cosa. Uno puede ir de aquí para allá o de acá para allá de manera muy fácil. Aquí un poco más difícil, 6, 3, 1, 1. Bueno, partimos con 6 cajas, después 3 cajas, después 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces tenemos estos diagramas, y estos diagramas son lo mismo que las particiones. Qué bonito de estos diagramas, que nosotros tenemos estructura de alguna manera, tenemos cosas interesantes en estos diagramas. Por ejemplo, podemos conseguir de una partición lambda, podemos encontrar la partición conjugada. ¿Cómo lo hacemos? Si yo tengo esta partición de 3, 2, 2, 1, nosotros sabemos que la podemos escribir así como diagrama. 3, 2, 2, 1. Lo único que vamos a hacer va a ser transponer esa partición, así como si fuera una matriz. Entonces, cuando aquí habían 4, el 4 va a quedar acá. ¿Sí? Después 3, el 3 va a quedar acá, y el 1 queda ahí. Entonces, es reflejar respecto a esta recta, ¿no? Entonces, si leemos esta partición, la traducimos, tenemos 4, 3, 1, por lo que podemos decir que la partición conjugada de lambda, 3, 2, 2, 1, es lambda prima, que se denota 4, 3, 2, 1. Otra cosa importante que no dije es que para este diagrama vamos a decir que esta es la forma del diagrama. ¿Sí? O sea, un diagrama tiene forma, por ejemplo, 3, 2, 2, 1, si la partición asociada es 3, 2, 2, 1. ¿Okay? ¿Y qué más tenemos interesante en estos diagramas? Que tenemos un orden, que es el orden de dominancia. El orden de dominancia de dos particiones de un mismo número se define de esta manera. O sea, bueno, voy a explicar mucho mejor con un ejemplo. Queremos comparar el 3, 2, 2, 1 con 4, 3, 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada una de las componentes las vamos a ir sumando. Primero, el 3 con el 4, vemos quién es mayor. Después tenemos que ver el 3 más 2 con el 4 más 3. 3 más 2, 4 más 3. Sigue siendo mayor el de la derecha. Después vemos el 3 con el 2 con el 2 versus el 4 con el 3 con el 1. Vamos sumando parcialmente toda la tupla. Y acá esto me da 7 y esto me da 8. Entonces sigue ganando el de la derecha. Y por último, cuando yo sume todo, bueno, es claro que acá me va a quedar 8 y acá me va a quedar 8 también. Entonces se sigue cumpliendo. Por lo tanto, decimos que 3, 2, 2, 1 es menor que 4, 3, 1. Ese es el orden que se define acá y se llama orden de dominancia. ¿Y qué se tiene? Que el orden de dominancia es un orden parcial. No es un orden total porque podemos tener cosas raras. Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. La partición 4, 3 no se puede comparar con 5, 1, 1. ¿Por qué? Si intentamos hacer que se compare así, bueno, el 5 le gana al 4, vamos bien. Después le sumo, acá me va a dar 7. Le sumo, aquí me da 6. Entonces no funciona. Y tampoco se tiene al revés. Porque ya de partida, el 4 no le gana el 5. Entonces no se tiene ni que 4, 3 sea menor que 5, 1, 1. Y tampoco se tiene que 4, 3 sea mayor que 5, 1, 1. ¿Cierto? Entonces solamente un orden parcial, no tenemos un orden total, pero aún así este orden nos va a ayudar mucho más adelante para entender un poco las funciones simétricas. Bueno, de nuevo, si tienen cualquier duda, preguntan nomás. Ya, entonces, dado que ya vimos este objeto combinatorial, vamos a empezar a definir bases para las funciones simétricas. Entonces, la primera base, la primera función simétrica importante, va a ser la función de los monomiales. Entonces, es la idea más básica de función simétrica. Un monomial clásico, yo le puedo asignar una tupla, ¿cierto? Entonces, yo una tupla, yo le asigno un monomial, simplemente elevo en cada componente de la tupla. X1 lo elevo a alfa 1, X2 lo elevo a alfa 2, y así. Es una forma clásica de hacer un monomial para los polinomios no simétricos.
Entonces, un monomial simétrico va a ser lo mismo. Yo tomo el monomial y le empiezo a sumar todas las permutaciones, todas las combinaciones. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, si yo tengo alfa igual a 2, 1, 1, entonces el monomial clásico, el monomial no simétrico, corresponde a esto. X1 va elevado a 2, X2 va elevado a 1 y X3 va elevado a 0. Corresponde a eso. Pero el monomial simétrico va a ser tomar ese y tomar todas las permutaciones. El 1 lo cambiamos, el 2 lo cambiamos por el 3, nos queda eso. El 1 lo cambiamos por el 2, nos queda eso. El 1 lo cambiamos por el 3, nos queda eso. Y el 1 lo cambiamos por el 3 y el 2. Ah, no, el 1 lo cambiamos por el 3. Acá, el 1 lo cambiamos por el 3 y el 2 por el 1. ¿Sí? Son todas las permutaciones, como hacerle actuar el grupo SN acá y ir sumando las sumas que me van quedando. Y eso siempre va a ser simétrico, porque yo le voy a estar haciendo actuar todo el grupo SN. ¿Sí? Si no es simétrico, entonces le sumo la parte que no está siendo simétrica. Entonces esta es la forma más fácil de formar una función simétrica. Ustedes toman un monomial y lo empiezan a permutar, 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 hasta completar todas las posibilidades que tiene de variaciones, de cambios de coordenadas. ¿Sí? Eso, esa es la primera función simétrica, los monomiales, que son las más simples. Entonces, la segunda función simétrica, que son las elementales, bueno, de partida está claro que esta es una base para las funciones simétricas. ¿Sí? Están todas. La segunda función simétrica son las elementales. ¿Cómo la vamos a definir? Bueno, tomamos un número cualquiera, un número natural cualquiera, y lo vamos a definir E sub R como la suma de todos los productos de R variables distintas. Por ejemplo, E sub 1 va a ser el producto son productos de una variable distinta. Entonces, el producto de 1, x1, más el producto de 2, x2, más el producto de 3, x3. Y es la suma de todos sus productos, de todas las combinaciones. El E sub 2 es la suma de todas las combinaciones, pero de productos de 2. O sea, x1 con x2, x1 con x3, x2 con x3. No hay más forma de multiplicar dos variables distintas tal que el dato sea 2. Y E sub 3 es x1, x2 y x3. Tampoco hay más. ¿Sí? Y ahora, si nosotros aquí lo definimos para un número natural cualquiera, pero nosotros nos gustaría extender esta idea para particiones. Entonces me gustaría ver cuánto vale E de una partición, 2, 1, 1, por ejemplo. Entonces es fácil, simplemente lo vamos a definir como la multiplicación de cada uno de esos naturales. Entonces, por ejemplo, E, 2, 2, 1 va a ser la elemental 2 multiplicada por la elemental 2 multiplicada por la elemental 1, que corresponde a esto. Esto sigue siendo simétrico. Entonces, esta idea, la idea de acá, de extender la definición a particiones, es clásica. Si nosotros primero lo vamos a definir para un número natural, y después para extendernos a particiones, lo vamos a hacer con productos. ¿Ok? La tercera función simétrica, que también es base, son las homogéneas. ¿Cómo defino las homogéneas? Yo tomo un número natural cualquiera, y voy a sumar todos los monomiales simétricos de grado de A. Todos los monomiales de un cierto grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo h sub 1, va a ser todos los monomiales de 1, pero el único monomial del 1 es el m1, que corresponde a x1, x2, x3. h2 son todos los monomiales que corresponden al 2, o sea, son todos los monomiales que corresponden a las particiones del número 2. Ahí está bien dicho. Entonces, por ejemplo, para el 2, yo tengo las siguientes particiones. Tengo la partición 1, 1 y tengo la partición 2. Son todas las que hay. Entonces veo el monomial del 1, 1 y le sumo el monomial del 2. El monomial del 1, 1 es eso y el monomial del 2 es eso. Entonces H2 va a ser toda esta suma. Y H3, de nuevo veo todas las particiones del 3. Es el 1, 1, 1, el 2, 1 y el 3. Y veo sus correspondientes monomiales y los sumo. ¿Ok? Entonces tenemos una definición para un número natural. Si lo queremos extender para una partición, simplemente hacemos el mismo truco. Entonces, si lo queremos definir para una partición 2, 2, 1 de nuevo va a ser H2 por H2 por H1. H2 vale todo eso. Como están dos veces está al cuadrado. Y después lo multiplicamos por H1, que corresponde a esa función homogénea. ¿Ok?
Entonces, hasta ahora, claro, tenemos las funciones simétricas, sabemos que es un espacio vectorial, y acabamos de encontrar 3 bases para este espacio vectorial. No demostramos que es base, uno puede demostrar que es base, uno puede encontrar expansiones monomiales de estas cosas, y son bastante divertidas. Los coeficientes se encuentran de una manera muy simpática, pero no hay tanto tiempo. Sí, quiero llegar a más. Entonces, créanme que son bases. Entonces, veamos cómo se relacionan estas 3 bases hasta ahora. Primero, vamos a definir una involución. Vamos a definir una función que me manda a esta base, la ER, nos va a mandar a la base HR. Entonces, la primera sorpresa que nos tenemos es que esa función, si la definimos así, asignando simplemente bases, es una involución. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo parto con ER, le aplico W, llevo a HR. Y después si le vuelvo a aplicar W, vuelvo a estar en HR. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiera pasar de ER a HR, le aplico la involución, y si yo me quiero devolver, bueno, le aplico la involución de nuevo. Entonces, eso es muy bueno, porque de alguna manera tenemos una función que nos relaciona las funciones elementales con las funciones homogéneas. ¿Sí? Eso es algo bueno, es una propiedad algebraica, no tan combinatorial. Y además vamos a definir el siguiente producto escalar. Si nosotros tenemos 2 bases, siempre podemos definir un producto escalar que nos fuerce a hacer duales 2 bases. Bueno, vamos a tomar el producto escalar, que haga a las monomiales con las homogéneas, las conviertan en una base dual. ¿Sí? Así simplemente lo vamos a definir. ¿Okay? Entonces, ahora nuestro espacio vectorial no solo es un espacio vectorial, sino que también tiene una estructura con un producto escalar. Y vamos a ver que es súper interesante este producto escalar. Entonces, ya vamos con 3 bases para las funciones simétricas. Ahora vamos a ver una cuarta. Cuarta función simétrica, las potencias. Entonces, ¿cómo definimos las potencias? Si yo tengo un número natural cualquiera, entonces va a ser la suma de las variables, pero elevado a ese número natural cualquiera. Por ejemplo, y esta es la más simpática, la más fácil, P1 va a ser x1 a la 1, x2 a la 1, más x3 a la 1. P2 es x1 al cuadrado, más x2 a la 2, más x3 a la 2. P3, x1 a la 3, x2 a la 3, x3 a la 3. Y si lo queremos pasar a cualquier partición, lo mismo, el producto de los componentes de la partición. Entonces, una función también es simétrica, se ve claramente que es simétrica, y es bastante simple, ¿cierto? Pero a pesar de que sea bien simple, estas funciones potencias tienen 2 propiedades algebraicas súper interesantes. Una, que para esta función que nos acabamos de definir, es una función propia. ¿Sí? Entonces, eso igual es un poco sorprendente, porque estas funciones son súper simples, y nosotros nos definimos el W de las otras funciones, de la homogénea y de la elemental. Pero aún así, tiene propiedades interesantes con esta función potencia. Y la otra cosa buena es que son ortogonales respecto al producto escalar que nos definimos. Entonces, eso también es sorprendente, porque el producto escalar a priori no tenía nada que ver con las funciones potencias, tenían que ver con monomiales y las homogéneas, y aún así se comportan, hay una ortogonalidad para esta función. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que si lambda es igual a mu, entonces aquí va a quedar z lambda, que es una cosa especial, que no tenemos por qué verla. Y si son distintas, entonces esto va a ser simplemente 0. ¿Ok? Entonces eso, tenemos 4 funciones simétricas que son base, 4 familias de funciones simétricas que son base para el espacio vectorial de las funciones simétricas, y tenemos propiedades buenas que son propiedades más que nada algebraicas. ¿Ok? Entonces hasta ahora, sí, vamos bien. Entonces, vamos con la combinatoria. Vamos a definir una quinta función simétrica, que esta sí tiene propiedades combinatoriales y es una función simétrica muy buena. Es la función simétrica de Chur. ¿Qué es la función simétrica de Chur? Bueno, yo tengo una partición, la vamos a definir para cualquier partición, y vamos a definir este delta de esa forma. Vamos a ir bajando los números de uno en uno. Entonces vamos a definir la función de Chur como esta cosa horrible. ¿Sí? O sea, es un determinante partido por un determinante.
Un determinante es una función alternante. Si yo multiplico dos funciones alternantes, me da una función simétrica. Entonces esto va a ser una función simétrica inmediatamente, solamente por la definición. Pero es un determinante más o menos feo. Por ejemplo, si queremos calcular una, voy a moverme acá un poco. Si queremos calcular una, vamos a tener que calcular el determinante de arriba es este de acá, el determinante de arriba, y el determinante de abajo simplemente el determinante de Van der Waals. ¿Sí? Entonces va a ser, ese determinante va a ser el producto de las diferencias menores. Entonces acá nos va a quedar eso, esto lo podemos omitir, y va a ser así, x1 menos x2, x1 menos x3, x2 menos x3. Entonces, para esta función simétrica, si queremos calcularla, tenemos que calcular este determinante, S por S por S, S por S por S, o como ustedes prefieran calcular un determinante, y dividirle por el determinante de Van der Waals, que es ese de ahí abajo. ¿Sí? Entonces eso, la verdad, no lo expresé acá, pero es una cosa bien grande, queda bien feo, y lo dividimos por estas cosas de abajo, y queda algo un poco más simple. Pero en cálculos es súper difícil, o sea, un determinante. Imagínense si queremos calcular una función de Schur mucho más grande, S de 3, 2, 1, 1, 1. Pues ahí va a tener que ser una matriz de 5 por 5, con un determinante de Van der Waals también de 5 por 5. O sea, queda una cosa horrible. Otro ejemplo, por ejemplo, S220 es este determinante de nuevo, un determinante feo, partido por el determinante de Van der Waals, y nos queda esta cosa así. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que algebraicamente esta definición de Schur es bastante buena, porque nos dice inmediatamente que es una función simétrica, pero si queremos hacer las cuentas, créanme que esto de verdad va a ser bien feo, ¿sí? Sobre todo si no hacemos crecer la partición. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a definir lo que es un tabló de Young. Entonces, si yo tengo una partición, un tabló de Young de la forma lambda, es considerar el diagrama lambda y llenar los cuadritos con números. O sea, ¿qué hacemos? Tengo una partición, imagínense que lambda tiene esta forma, y vamos a llenar los cuadritos con números. ¿De qué manera vamos a llenar los cuadritos con números? Bueno, vamos a poner los números de izquierda a derecha sean crecientes, menor o igual, o sea, creciente no estricto, y de arriba hacia abajo sean estrictamente crecientes. Entonces, por ejemplo, un tabló de esta forma, de 3, 2, 2, 1, entonces tenemos la forma 3, 2, 2, 1, me quedó bien feo el diagrama, pero tenemos esa forma, lo vamos a empezar a llenar con numeritos. ¿Cómo lo llenamos con esos números? Bueno, van a ser números que, de tal manera que si yo avanzo para allá, vaya creciendo, mayor o igual, y para abajo vaya creciendo estricto. Entonces, por ejemplo, tengo el 1, después puede ser igual el 1, después 3, está bien. Si voy para acá, 2 al 3, va creciendo, del 3 al 4 crece, tengo el 6, crece, y para abajo va a ser creciente estricto. El 1 va al 2, bien, del 2 al 3, bien, del 3 al 6, bien, ¿sí? No hay igualdades para abajo. Eso es lo que va a ser un tablón. Entonces, si nosotros definimos ese tablón, ese objeto combinatorial, vamos a definir la siguiente identificación. Vamos a decir que X está elevado a un tablón. X está elevado a un tablón. Se va a significar este monomial. ¿Por qué? Quiere decir que este tablón me dice, hay dos veces un x1, una vez un x2 y una vez un x3. ¿Sí? Si tuviéramos x elevado, no sé, a 5, 1, vamos a poner más cosas, 1, 3, 2. Eso es, tenemos 2, 1, x1 al cuadrado, tenemos un 2, tenemos un 3, tenemos un 5. ¿Sí? Cosas por el estilo. Entonces vamos a definir la función de Schur ahora como esta suma, o sea, la función de Schur va a ser la suma de todos estos x elevado a tabló, tal que estos tablós sean de la forma lambda, que tiene que ver con la función de Schur, usando todos los números del 1 hasta el n. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos calcular el S11, tenemos que ver todos los tablós de la forma 211.
sea, todos los tablos de esta forma, 2, 1, 1, pero los vamos a rellenar con 1, 2, 3, con los números 1, 2, 3. Todas las maneras posibles de rellenar esa forma con los números 1, 2, 3. Entonces, si se fijan, la única forma que podemos hacerlo va a ser 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3. No hay otra posibilidad. ¿Ok? Y transformamos esto a monomiales. Y si los transformamos a monomiales, este 1, 1, 2, 3 se transforma en x1 al cuadrado, x2, x3. Este 1, 2, 2, 3 es x1, 2 al cuadrado, x3. Y este 1, 3, 2, 3 es x1, x2, x3 al cuadrado. ¿Sí? Y si se fijan, esta función de Chur es la misma, vamos bien atrás, que la que definimos algebraicamente, la 2, 1, 1. ¿Sí? O sea, esta definición fea coincide con este juego sumando tablos. ¿Sí? Entonces eso es bastante bueno y es súper interesante porque tenemos una propiedad algebraica, tenemos una definición algebraica de una función simétrica que es bastante fea porque tiene determinantes y bueno, en general nos gustan los determinantes, pero nosotros podemos definir los tableaux y definir de una manera estas mismas funciones de Chu, pero usando... ¿Sí? Entonces eso es súper bueno y eso es lo que nos ayuda a la combinatoria. Eso es lo que al principio les decía. Tenemos cosas feas algebraicas, las transformamos en cosas un poco más simples usando objetos combinatoriales. En este caso son los tableaux. Otro ejemplo, queremos calcular 220, entonces para eso vamos a ver la forma 220. La forma 220 es un cuadradito. Tenemos 2, después 2, y después nada, tenemos 0. Usando los números 1, 2, 3, que son la cantidad de variables, todas las maneras de hacerlo son esas, y si nos pasamos a monomiales, corresponde a esta función simétrica, que es lo mismo que lo que habíamos visto con la definición algebraica. El S220 es esta cosa que es lo mismo, ¿sí? Entonces sí tenemos realmente, bueno, ahí hay una demostración, yo solamente les muestro un ejemplo, hay una demostración de por qué esto funciona bien, y es, cambiamos un lenguaje algebraico feo a un lenguaje combinatorial, y esto, no sé, es mucho más fácil programar, por ejemplo, que un determinante gigante. ¿Ok? Otra propiedad combinatorial interesante que tienen estas funciones de Chur, y es lo que quería hablar antes de eso. Podemos ver que nosotros podemos generalizar de alguna manera. Las funciones de Chur generalizan a las funciones simétricas vistas anteriormente. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la función de Chur 1, 1, 1, 1 n veces, es lo mismo que la función elemental n. Entonces, por ejemplo, la función de Chur 1, 1 tiene que ser lo mismo que la elemental 2, ¿sí? Porque tiene 2, 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El S1, 1, entonces vamos a ver todos los tableros de forma 1, 1. La forma 1, 1 es justamente esta forma, 1, 1, y lo vamos a ver usando tres variables, tres números. Y todas las formas que podemos hacerlo es 1, 2, 1, 3, 2, 3. Recuerden que para abajo es creciente estricto. Entonces, si nosotros lo transformamos a monomiales, recuerden que el 1, 2 se va a transformar en x1, x2, el 1, 3 en x1, x3, y el 2, 3 en x2, x3. Y esto es exactamente el E2. Entonces la función de Chur ES11 es lo mismo que el elemental 2. O sea, tenemos una función de Chur grande, que es combinatorial, porque tiene cosas bonitas, y con eso podemos obtener de vuelta las funciones elementales. ¿Sí? Generaliza a las funciones elementales. Y además generaliza también a las funciones homogéneas, cosa que no es complicado de ver porque las homogéneas elementales dijimos que tenían una relación dada por la involución. Pero veamos, si nosotros vemos S2, entonces para eso tenemos que ver todos los tableros de la forma 2. La forma 2 es simplemente eso. Y vamos a rellenarlo con los números 1, 2 y 3. Entonces aquí permite menor o igual para el lado. Entonces permite el 1, 1, el 2, 2, después el 3, 3, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3. ¿Sí? Si los pasamos a monomiales, nos va a quedar esta expresión que vimos que era la función h2. Entonces,
de nuevo, la función de Chur generaliza a las homogéneas y generaliza a las funciones elementales. Entonces, tenemos una base fuerte porque es una base algebraica, generaliza a las anteriores y además tiene combinatorias, tiene tableros, tiene cosas, tiene objetos que nos permiten hablar de ellas sin tener que hacer cálculos algebraicos. Una regla importante que cumplen estas funciones de Chur son lo que se llaman las reglas de Peery. Eso es lo que es más o menos lo que yo trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una regla de Peery? Una pregunta que, no sé, en una de esas te puede servir ahí el bandejeo, que no sé si lo vas a mencionar, lo que le hace la involución a las funciones de Chur. No, creo que no lo voy a mencionar, pero claro, las deja. Claro, como que la relaciona como con la traspuesta. Y ahí se... Es que la verdad hay muchas cosas que podría decir, pero estoy viendo que hasta ya estoy medio corto de tiempo. ¿no? Y claro, voy a tomar como lo más específico. ¿Todavía te quedan como igual unos 25 así como en lo ilegal? ¿Máxima Sí, no, ilegalidad? ¿qué caso? No alcanzo. Ah, ya, dale. Ya, entonces, las reglas de Peery. ¿Qué son las reglas de Peery? Las reglas de Peery son una forma de multiplicar estas dos funciones. Por ejemplo, yo estoy multiplicando acá una h, la estoy multiplicando con una función de Chur. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo tengo un producto, el producto va a caer en las funciones, va a ser una función simétrica, yo la puedo escribir como combinación lineal de las funciones de Chur, porque las funciones de Chur son una base. Pero me deberían quedar con coeficientes. Y esos coeficientes pueden llegar a ser muy feos. Pueden ser grandes, pueden ser más menos, o incluso esta expresión de acá puede ser muy grande. Pueden tener, no sé, 100 términos con coeficientes muy feos. ¿Sí? Pero lo bonito de eso es que no pasa eso. ¿Qué dice? Que la suma 1 de partida, los coeficientes van a ser 1. No va a tener un coeficiente, ni un signo, nada, solamente un 1. Y este mu se obtiene simplemente, yo tomo lambda, tiene una forma, yo le tengo que agregar cajas de tal manera que yo no pueda agregar dos cajas a la misma columna. Le tengo que agregar R cajas, que es el número de acá, de tal manera que no pueda agregar dos cajas en la misma columna. ¿Sí? Y para las elementales, tenemos lo mismo. Para elementales, lo que le hace a multiplicar las funciones de Chur va a ser una suma, no van a haber términos acá, no van a tener coeficientes. Pero el mu va a ser simplemente tomar lambda, tomar la forma de lambda, sea lo que sea, y agregarle R cajas, de tal manera que no pueda tener dos cajas en la misma fila. Entonces algo súper lúdico, y vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con las elementales. Por ejemplo, si queremos calcular este producto, E2 con S21, lo único que tenemos que hacer es tomar la forma de 2,1, la forma 2,1, y le tenemos que agregar dos cajas, de tal manera que no hayan dos cajas en la misma fila, perdón, fila. Sí, para la E son en la misma fila. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Podemos agregar una caja acá y una caja acá. Y bueno, sin que se pierda la estructura del diagrama. Una caja acá, una caja acá. Una caja acá y una caja acá. Una caja acá, una caja acá. Y por último, dos acá. Acá tenemos dos en la misma columna, pero el problema era en la misma fila, ¿cierto? Con él no podemos poner dos en la misma fila. Entonces nos dice que si multiplicamos E2 con la función S21, nos van a aparecer las funciones de Chur asociadas a estos diagramas. O sea, nos va a salir S de 3, 2, más nada, ningún coeficiente, S de 3, 1, 1, más ni un coeficiente, S de 2, 2, 1, más ningún coeficiente, S de 2, 1, 1, 1. ¿Sí? Y esas son todas las posibilidades de agregarle dos cajas, y esa va a ser la suma. O sea, la regla de Peery nos dice, de alguna manera, no te compliques sacando coeficientes, no te compliques sacando ver cuáles son los términos que aparecen o no. Es muy fácil, es muy lúdico. Tú le vas agregando cajitas a tu diagrama. Y listo. ¿Sí? Entonces, esto, la verdad, combinatorialmente es muy bonito. Por ejemplo, si ustedes multiplican, no sé, las P, que son unas funciones súper simples, las potencias, las que había que elevar nomás, la multiplican con esta cosa, queda una cosa horrible. ¿Sí? No es algo bueno, no es algo bonito. Entonces sí es algo bastante bueno las reglas de Peery, por lo menos combinatorialmente. Eso sí yo no sé.
Yo no sé si es que esto se use, por ejemplo, en la física. Yo sé que el profe con que trabajo, el viene de la física y todo esto, hay un mundo en la física súper interesante que ayuda a esto. Pero yo no sé si un físico se sienta feliz así como, bien, salieron las reglas de Pierre para las churras, ¿voy a poder hacer algo? No sé la aplicación exacta de las reglas de Pierre, pero sí son combinatorialmente cosas muy bonitas. Ok, entonces tenemos hasta ahora 5 bases para las funciones simétricas. Tenemos las monomiales, que eran las más simples. Tenemos las elementales, las homogéneas, las potencias, que serán las 3 primeros. Y agregamos una quinta, que eran las funciones de Chur, que eran muy bonitas, que tienen mucha combinatoria. De hecho, tienen más cosas que no voy a hablar porque no hay tiempo. Entonces vamos a intentar generalizar todo esto. Vamos a intentar hacer algo mucho más grande, pero sin que perdamos la combinatoria. Esta es la gracia, o sea, en la combinatoria, o por lo menos en las funciones simétricas, uno siempre intenta que las cosas sean como Chur. ¿Por qué? Porque Chur tiene mucha combinatoria. Entonces yo puedo definir una cosa muy fea, muy grande, y pierdo toda la combinatoria, entonces ya pierdo la teoría. ¿Ok? Entonces la idea es generalizar de una manera tal que yo siga teniendo propiedades combinatoriales como las que tiene Chur, que tiene todo. ¿Sí? Entonces vamos a intentar generalizar eso. Entonces, ¿qué es lo que se generaliza? Lo que se generaliza, una de las propiedades importantes de las funciones de Chur, que es una propiedad más algebraica, es que S se escribe como una, cuando yo expando S en la base de monomiales, los monomiales son una base, por lo tanto yo tengo derecho a expandir, nos va a quedar una suma, pero con los coeficientes, o sea, nos va a quedar, la matriz cambio de base es una matriz triangular, ¿ok? Eso es bastante bueno, que se escriba como una matriz triangular respecto a los monomiales, y además son ortonormales para el producto interno que habíamos definido, donde el producto interno, recuerden que era esto respecto a las bases de las funciones potencia. Entonces queremos intentar generalizar eso. Y eso lo hizo McDonald's, más o menos en el 95, si no me equivoco. ¿Qué es lo que hizo? Tomó este producto interno y lo hizo mucho más feo. Ya ni siquiera van a ser números los que tenemos, van a ser funciones racionales en Q y T. Entonces va a tener la misma forma del producto interno, pero le va a multiplicar por toda esta cosa. ¿Por qué? No sé. McDonald's se le ocurrió y dijo, ya, funciona. ¿Ok? Entonces tomo una generalización muy fea que tiene ahora términos, que dependen de Q y T, y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, la idea es encontrar funciones que cumplan claro, la idea es encontrar funciones que se parezcan a las funciones de Chur, en particular que cumplan estas dos relaciones algebraicas. ¿Ok? Entonces, para cada partición existe un único polinomio simétrico P sub lambda que cumple las siguientes propiedades. P sub lambda va a ser la matriz cambio de base respecto a las monomiales es triangular, y aparte es ortonormal respecto ahora al producto interno, aquí me equivoqué, es el producto interno feo, ¿sí? A este producto interno. Entonces existe. Y para demostrar que existe este polinomio, McDonald definió este operador, que es el operador de McDonald, y el operador de McDonald hace toda la gracia. ¿Sí? Él definió este operador, él demostró que el operador de McDonald es triangular respecto a esta base, y además se autoadjunto. Y con eso demostró todo y salen los polinomios de McDonald, cosa que no voy a hablar, es bien tedioso, pero encontró funciones simétricas, es claro que es simétrica porque es una combinación de funciones simétricas, que cumplen las mismas dos propiedades. Y estas propiedades son todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos construir recursivamente usando estas dos propiedades. Por ejemplo, el polinomio de McDonald en 1, 1 va a ser M1, 1. ¿Por qué? Porque 1, 1 es la partición más pequeña que hay en el orden de dominancia. Entonces no hay, este término no aparece, solamente aparece el M. ¿Ok? Además, el P2 menor que en orden de dominancia que el 2, está el 2 y el 1, 1. Entonces el P2 se va a escribir como un M2 por una cosa con parámetros Q y T por 1, 1. ¿Ok? Pero tenemos la propiedad del producto interno. Como estas dos particiones son distintas, entonces el producto interno va a ser 0. Entonces ahora simplemente reemplazamos
Eso lo reemplazamos aquí, y esto lo reemplazamos acá, y nos va a quedar esta expresión. Y de esa expresión, nosotros podemos despejar el G11, y si cambiamos a la base, esto se puede calcular. ¿Sí? Esto es algo que se puede calcular, entonces podemos encontrar G11, y si encontramos G11, sabemos la forma del polinomio de McDonald específico. Nos va a quedar M2 más esta cosa fea por M11. ¿Ok? De hecho, tenemos unos ejemplos. El P111 es M111. El P21 es M21 más esto. Esto es el producto escalar que le estaba diciendo. 1, 1, 1. Y el P3 va a ser M3 por este escalar feo, 2, 1, por este escalar feo también, M1, 1. O sea, tenemos una cosa mucho más grande, mucho más compleja, porque ahora tenemos parámetros Q y T. ¿Ok? Pero esto generaliza muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, este ejemplo P3 era todo esto, si nosotros tomamos T igual a 1, se fijan acá, tenemos un 1 menos T. Todo este término se va al 0. Y acá tenemos 1 menos T al cuadrado. Si cambiamos T igual a 1, todo esto se va a 0. Entonces, si tomamos T igual a 1, los McDonald's son simplemente las monomiales. ¿Ok? Si tomamos Q igual a 1, bueno, también uno puede hacer un poco más de trabajo, y uno se da cuenta que las P son las elementales, pero con la conjugación. Si tomamos Q igual a T, entonces el polinomio de McDonald son las funciones de Schur. Y esto se puede ver mucho más fácil, voy a retroceder harto, acá. Porque si Q es igual a 3, Q es igual a T, perdón, todo esto se cancela, se transforma en 1. Entonces el producto escalar va a ser exactamente el mismo que anterior. Y entonces los polinomios de McDonald van a ser las funciones de Schur. ¿Sí? Entonces tenemos que los polinomios de McDonald se obtienen las monomiales, las elementales y las Schur. Y además, esto no hablamos, pero si tomamos Q igual a 0, tenemos otros polinomios simétricos súper importantes que se llaman los polinomios de Hall-Littlewood. Y si tomamos Q igual a T a la alfa y hacemos tender el T a 1, entonces los McDonald se transforman en los polinomios de Jack, que son súper importantes también en la combinatoria, tanto en la física. No hablamos de estas cosas, no vamos a hablar de esto. ¿Okay? Lo importante que quiero que sepan es que de alguna manera esto generaliza mucho, los polinomios de McDonald generalizan mucho todas las otras funciones simétricas que teníamos antes. ¿Okay? Pero aún así tenemos reglas de Pierre. Entonces eso es la primera gran sorpresa. ¿Por qué? Porque a pesar de que le pusimos parámetros Q, le pusimos parámetros T, que analizamos enormemente estas funciones simétricas, aún así tenemos relaciones como las reglas de Pierre. Entonces, si multiplicamos una elemental en R por una McDonald en lambda, entonces nos va a quedar una suma con coeficientes. Ahora quedan coeficientes, pero donde los mu siguen siendo lo mismo. O sea, se sigue siendo que al agregarle R cajas al diagrama lambda, tal que no hayan dos cajas en la misma fila. Por ejemplo, si queremos calcular, al igual que las funciones de Schur, si queremos calcular E2 por P32, tomamos el diagrama 3,2 y le agregamos dos cajas. Le agregamos dos cajas de todas las maneras posibles, ¿sí? Y vamos a tener que la multiplicación E2 por P de 3,2 va a ser P asociado a cada uno de estos diagramas. Pero el problema es que ahora nos quedan coeficientes, ¿sí? Ahora es un poco distinto. Las Schur no tenían coeficientes, eran todos unos. Acá tenemos coeficientes. Se la pregunta, ¿los coeficientes son buenos, malos? ¿Qué pasa con esos coeficientes? Los coeficientes siguen siendo buenos. Para eso vamos a definir ciertas cosas. Vamos a definir el largo del brazo y el largo de la pierna de una partición. Por ejemplo, si tenemos esta partición 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, y vamos a tomar una cajita en eso. Vamos a definir el largo del brazo como la cantidad de tablos que hay del brazo para el lado. Entonces tenemos 1, 2. Y el largo de la pierna va a ser el largo que tiene en las piernas la cajita. Entonces, para abajo. 1, 2, 3. Entonces, el largo del brazo va a ser 2 en este caso. Y el largo de las piernas va a ser 3 en este caso. ¿Okay?
¿Qué cosa vamos a definir? Un diagrama sesgado, que de fondo es la diferencia de dos diagramas. Tengo un diagrama acá, el 531, le voy a quitar este que es el 33, y si se fijan es simplemente quitarle esto de acá, borrárselo, y me va a quedar estas piezas que están sueltas. ¿Sí? Acá voy a hacer algo. Sí, lo voy a necesitar. Entonces, ok. Entonces definimos eso, y ese de lambda menos mu es la unión de todas las columnas que intersectan a lambda menos mu, y el R de lambda mu es la unión de todas las filas que intersectan al lambda mu. Por ejemplo, ya aquí voy a usar mi cuadradito. Por ejemplo, nosotros tenemos que, si lambda es esto, y mu es esto es lambda menos mu. ¿Sí? El diagrama C, claro. Entonces C va a ser simplemente tomar todas las columnas que intersectan a este diagrama. Entonces, todas las columnas que intersectan a este diagrama. Pero todas las columnas son esto, eso y eso. Por lo tanto, me queda eso. Y el R va a ser lo mismo, pero con filas. Vamos a ver, veamos con filas cómo queda. Tomo mi diagrama sesgado, acá, y ahora tomo todas las filas que intersectan a esto. Entonces va a ser toda esa fila y toda esta fila. Entonces me queda eso. ¿Sí? Entonces, los coeficientes, ya, no, es verdad, esto no se ve muy bonito. Pero lo que voy es que, aún así, hay un juego para poder encontrar estos coeficientes. Entonces, ¿cómo se definen los coeficientes? Van a ser estos productos, donde h sub lambda y h supra lambda van a estar dados por esto, o sea, van a estar dados por, si se fijan acá está la fórmula del brazo y la fórmula de la pierna. Y vamos a tomar las cajas que están en la unión de columnas menos la unión de las filas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el primer diagrama no pasaba nada interesante. En este diagrama, veamos este diagrama, ¿qué pasa? Entonces, tenemos nuestro diagrama. Le vamos a quitar el diagrama original. El diagrama, aquí recuerden que este es el diagrama que le agregamos dos cajitas. Le vamos a quitar el diagrama original. 1, 2, 3, 1, 2. Entonces nos va a quedar simplemente este diagrama. Va a quedar acá invisible, 1, 2, 3. Va a quedar eso. Acá va a estar invisible esto. Y va a quedar eso. ¿Cierto? Se nos queda ese diagrama. Tenemos que ver todos los que intersectan con las columnas. Si intersectan con las columnas, va a ser eso. Entonces, el lambda mu va a ser eso. Me espero 2 acá. Eso. Y R lambda mu va a ser lo mismo, pero con las columnas. Va a quedar. Saco la fila. Eso. ¿Sí? Entonces, esto es. Aquí debería haber algo invisible. Entonces, yo tomo la diferencia. Tomo todo este diagrama y le quito todo este diagrama. Y lo único que me va a quedar, si lo hacen, va a ser esta cajita de acá. Entonces, por eso yo marqué esta cajita de acá. Y para esa cajita, uno tiene que calcular estas fórmulas. Para esa cajita. Y bueno, si ustedes lo hacen, les va a quedar esta relación. ¿Okay? Entonces, a lo que voy es que, de nuevo, los términos que aparecen, de nuevo siguen siendo simples, y los coeficientes ya son más complejos, ¿verdad? Hay que admitir que son más complejos, pero aún así hay un trabajo combinatorial detrás para encontrar estos coeficientes. Y además son muy buenos porque son en general positivos, no hay signos, no hay cosas raras. ¿Okay? Entonces sí tenemos de nuevo una regla de Peary. A pesar de que nos generalizamos un montón, logramos aún así tener una regla de Peary para las funciones de magnitud, los polinomios de magnitud. ¿Ok? Y bueno, eso. ¿Qué más? Tenemos estos 3 libros que son los importantes, donde yo me basé en la charla. Primero es la Biblia, es lo que hizo McDonald. McDonald es la persona más importante que yo creo que de muchos en la teoría.
Él inventó sus polinomios de McDonald que generalizan todos estos polinomios, y aparte él demostró las propiedades combinatoriales, las reglas de Pierre, simetrías, evaluaciones, un montón de cosas. También está el libro de Stanley, que este es más combinatorial, aquí tiene mucho más juego, este es mucho más algebraico, aquí algebraico, este es más combinatorial. Y este, el William Fulton, es para si quieres saber más de Tableau. Pero después, en los primeros capítulos habla mucho de Tableau y después se va más a la geometría algebraica. ¿Okay? Entonces son 3 libros que recomiendo que lean si es que les interesó toda esta cosa de las funciones simétricas y de los tableaux y de la combinatoria. Eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Pueden usar sus manitos para reaccionar también. Y claro, si alguien tiene una pregunta, que actúe ese micrófono nomás, o si es más tímido, que escriba en el chat. Preguntas. Ya. Pensé que iba a preguntar porque es medio ambicioso sí ver McDonald's definir todo eso. 6 funciones simétricas Sí, de una. sí, no, sí fueron saltos largos, pero estuvo bien porque alcanzó igual, se alcanzó a tener ahí entre medio. Pero sí, sí es verdad, y de hecho, entre, entre las cosas que iba a ir pasando, claro, también habían hartas cosas combinatoriales. Claro. Esto de los coeficientes de los E sub lambda, esas cuestiones. Claro, o sea, yo no vi Kafka. También, pues claro. Sí, no, sí. Hay un montón de cosas más que se pueden hablar. Pero bueno, quería centrarme en la regla de Kiel porque es lo que hago en mi tesis. Pero ese es tu tesis. Ese es tu. Claro, Mm. es sobre las fórmulas de Kiel, pero en el superespacio, para McDonald's. Ya. Bueno, en todo caso, con el Felipe y el profe llegamos hasta Hot Littlewood. Y cuando caché así como no, y pues si hacen esto igual a este, tenéis Hot Littlewood. Así como, la Hot Sí, Littlewood. mucho. Oh, No vi. pucha. Deben tener otras propiedades interesantes igual por sí solos, por algo se estudia. Pero sí, pues todo lo generaliza. Bueno, en todo Asunto caso, dale, dale, generaliza. dale. Ya, sí, porque si nadie tiene más preguntas, voy a dejar la grabación hasta aquí. Bueno, y obviamente agradecemos a Manuel por la charla, por el tiempo, por haberla preparado. Y ahora pasamos a la conversación.